Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Paz a vosotros, queridos hermanos, en esta mañana damos gracias a nuestro Dios y doy la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, hermanos de este grupo Edificados en la Palabra, amigos, simpatizantes que cada mañana se unen en esta transmisión para poder escuchar el mensaje de nuestro Dios. Hemos escuchado nuestra cita bíblica de esta mañana, que se encuentra en Mateo 7, versos del 7 al 11. Y continuamos en este mes con el eslogan general en el libro de Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico. Ya en esta quinta semana, queridos hermanos, nuestro subtema es las enseñanzas del Mesías a sus discípulos, el gran sermón del monte. Y el tema de esta mañana lleva como título la clave de la oración, perseverar en oración. Antes de dar inicio, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para que Él guíe nuestro mensaje esta mañana. Bendito Dios que estás en el cielo, Padre bueno y misericordioso, en esta mañana, Padre. Nos ponemos, Señor, delante de tu divina presencia en gratitud, alabando y glorificando tu nombre, Señor, con nuestros labios, con nuestra mente, con nuestro corazón. Dándote gracias por todo lo bueno que tú eres, Señor. Dándote gracias por todas las bendiciones que tú derramas cada día. Señor, gracias porque tú has sido bueno en mi vida, porque tú me has dado, Señor, muchos motivos para seguir, Señor, para estar aquí. Gracias, bendito Dios, gracias. Señor, en esta mañana queremos pedir de tu dirección, que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, tú guíes estos momentos de meditación, estos momentos de reflexión, estos momentos que lleguen al corazón, Señor, y que tú seas quien fije la palabra en ellos. Bendice a todos los presentes, Señor. Bendice a todos los que escucharán posteriormente este audio, Señor. Que sea de bendición, que sea un instrumento para seguir adelante, Señor, perseverando en esa oración insistente, Señor. Gracias por ello. Y te pido, Padre bueno, no sin antes pedirte perdón por mis faltas y mis pecados, Señor. Y no siendo merecedora, Padre, de nada, yo me pongo delante de tu presencia para que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, quien guíe mis labios y quien use esta tu sierva para su servicio. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús, por estar presente. Gracias, y en tu nombre oramos y suplicamos todas estas cosas. Amén. Queridos hermanos, en esta mañana, como ya les comenté, nuestro tema lleva como título la clave de la oración, perseverar en la oración. Y ya escuchamos, hermanos, el texto base también, del cual se desprende esta reflexión. Y sabemos que este pasaje de Mateo, capítulo 7, del verso 7 al 11, se encuentra dentro de ese sermón, el sermón importante, el sermón del monte, que abarca los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo. Y sabemos que este sermón, hermanos, es considerado el discurso más importante de Jesús, donde aborda diversos temas como la ética, la moral, la oración y el carácter de los hijos del reino de Dios. Ese carácter que debemos desarrollar cada uno de nosotros. Y estos capítulos, por medio de esa enseñanza de Jesús, nos lleva a comprender y a entender todo esto. Y ya hemos venido escuchando en las voces de nuestros hermanos cada uno de estos temas y seguiremos durante este mes con esa misma temática. El contexto histórico de este pasaje se sitúa en un periodo en el que Jesús estaba comenzando su ministerio público en Galilea.
Él se dirigía a un grupo de seguidores y multitudes que buscaban respuesta a sus preguntas espirituales y sociales. Buscaban respuesta a esos momentos que ellos vivían en sus situaciones difíciles, en su marginación, en el pasar desapercibidos en una sociedad que los marginaba. En este contexto, Jesús les ofrece un modelo de vida basado en la confianza plena en Dios, contrastando con las tradiciones religiosas de la época que a menudo nos dejaban con un sentido de culpa y desesperanza por ser la población más vulnerable y más desprotegida. Además, este versículo, hermanos, también refleja la enseñanza judía de la época, donde la oración y la búsqueda de Dios eran vistas como fundamentales para una vida espiritual saludable. Jesús reinterpreta y profundiza más allá estas enseñanzas, dándoles un enfoque más personal y accesible a todos. Mateo 7:7 nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida de oración y nuestra relación con Dios. A menudo, hermanos, podemos sentirnos desalentados, a veces inseguros, al acercarnos a Él. Pero este versículo nos recuerda que Dios está siempre dispuesto a escuchar y a responder. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. En estos versículos, nuestro Señor Jesús vuelve al tema de la oración, con 3 imperativos del tiempo presente que expresan una acción repetida y continua, además de insistente y perseverante. Los verbos pedir, buscar y llamar nos sugieren perseverancia, continuidad, insistencia y una oración frecuente. Pedir hasta que recibas, buscar hasta que encuentres o halles respuesta y llamar hasta que se abra o te escuchen. Y así los verbos que continúan, que son recibir, hallar y abrir, nos dan la idea de seguridad y de la obtención de una respuesta. Pedir. Esta acción se refiere a la oración y la comunicación con Dios. Al pedir, hermanos, estamos reconociendo nuestra dependencia de Él y nuestra necesidad de su intervención en nuestras vidas. La promesa aquí es que si pedimos con fe, Dios nos responderá. Buscar. Buscar implica un esfuerzo consciente y deliberado por encontrar respuesta o dirección divina. Es un llamado a profundizar nuestra relación con Dios y a estar en sintonía con su voluntad. La búsqueda no es solo de cosas materiales, sino también de una relación más profunda con el Creador. No solo de las cosas que Él nos puede dar en cuestiones de sanidades, de situaciones que estamos viviendo, es más bien esa búsqueda de esa relación profunda con nuestro Dios. Llamar sugiere un acto de acercamiento, de invitar a Dios en nuestras vidas y circunstancias. Es un recordatorio de que Dios está siempre dispuesto a abrir las puertas de su gracia y misericordia a aquellos que lo buscan sinceramente. Estos versículos de nuestra base bíblica subrayan la generosidad y la disposición de Dios para conceder a sus hijos lo que necesitan, siempre que lo busquen con un corazón sincero. Ahora bien, mis hermanos, esto no significa que recibiremos exactamente lo que pedimos, ya que Dios es soberano en sus decisiones y sabe lo mejor para nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios en Romanos 8:26 al 28, y de igual manera,
el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. También, queridos hermanos, debemos considerar el hecho de que a veces las cosas que pedimos, en lugar de mejorar nuestra comunión con Dios, a veces las empeora. En ese caso, también Santiago nos advierte: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. Independientemente de cuál sea la respuesta de Dios para nuestra oración, lo que sí podemos es estar seguros que la recibiremos, ya sea un sí o un no, ya sea que recibamos lo que esperamos u otra cosa muy diferente a lo que pedimos, ya sea que lo recibamos pronto o aparentemente tarde. Podemos estar seguros que nos responderá de acuerdo a lo que sea más conveniente, conforme a su voluntad y a su tiempo, que son perfectos. Pedir, buscar, llamar, hasta que la respuesta sea recibida, hallada y la puerta abierta. Hoy analizaremos 3 puntos importantes dentro de esta oración perseverante. El primero, vamos a entender qué es la oración perseverante, según el verso 7. El punto número 2, ¿por qué? ¿Por qué perseverar en oración? Versos 8 y 10. Y el tercer punto, ¿cómo se persevera en la oración? Verso 11. Y vamos a dar inicio con el punto 1. ¿Qué es la oración perseverante? La verdadera oración perseverante, hermanos, es estar interesados con la obtención de algo. Que la persona no abandona la insistencia hasta tener la respuesta de Dios. Dios espera cuando sentimos esa auténtica necesidad de comunicarnos y orar a Él. Y espera que no solo sea para pedir algo que necesitamos, sino que sea esa búsqueda interior consciente de ese deseo de estar en comunión con Él. Que clamemos a Él, que lo busquemos, porque Él es el Dios de nuestra vida en todo momento. Porque Él es el Dios poderoso que guía nuestra vida y acompaña a sus hijos siempre, en toda circunstancia, buena y mala. La vida cotidiana también nos enseña, hermanos, que pedimos cuando hay una necesidad o carencia. Pedimos cuando sabemos que alguien tiene lo que necesitamos y puede dárnoslo si quiere. También buscamos cuando necesitamos algo o perdimos algo que es de valor. Buscamos cuando nosotros somos responsables de encontrar lo que necesitamos, pero sabemos dónde encontrarlo, ¿no? Y vamos y buscamos. También llamamos cuando nos quedamos fuera y necesitamos entrar a algún lugar. Cuando llamamos, cuando sabemos que hay alguien del otro lado que puede abrir esa puerta. Y Cristo nos da respuesta a estas 3 importantes palabras. Dice que nuestra insistencia al orar seremos escuchados y las oraciones serán contestadas. Recibimos, hallamos y entonces la puerta es abierta. No esperamos solo detrás de la puerta, sino que llamamos, ¿verdad? Cuando nos paramos en una puerta para entrar. No te quedas parado sin tocar, porque si no lo haces, nadie te va a abrir. Nadie va a saber que estás del otro lado, hermano, para poder querer entrar. Entonces hay que llamar, hay que tocar. Y llamamos insistentemente cuando vemos que alguien no viene a abrirnos y queremos entrar. Tocamos desesperadamente a veces hasta que nos abran, ¿verdad? ¿Ok? Pues así debe de ser nuestra oración.
La oración perseverante es la práctica de expresar a Dios nuestras situaciones continuamente, con constancia y firmeza. A pesar de las dificultades o la adversidad que estemos atravesando, y en lugar de entrar en desánimo, en desconfianza, en pensar me escuchará, no me escuchará, me dará, no me dará, creo que no soy digno, creo que no merezco, en lugar de estar pensando en ese tipo de situaciones que pues a veces son las que vienen a nuestra mente primero, hay que insistir. No debemos dejar de insistir. Se trata de confiar en el tiempo de Dios y alinearse con su voluntad. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que lo que pidamos para recibir tiene que estar alineado a su voluntad y soberanía. Y no solo estar motivado por deseos egoístas o vanagloria nuestra, pues Dios da lo que es bueno para nosotros. La perseverancia es un valor que se aprecia también en la sociedad y que se caracteriza por la voluntad firme y la decisión de terminar lo que se ha empezado, hasta obtener el resultado deseado o un resultado favorable. En la Biblia, la perseverancia en la oración se nos ilustra muy claramente en la parábola de la viuda persistente, allá en Lucas, capítulo 18, versos del 1 al 8. Y vamos a leerla, hermanos, porque es importante. Dice, Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que sus visitas me hagan la vida imposible. Continuó el Señor. Tengamos en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les dijo, les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Una parábola tan hermosa y tan profunda, hermanos, que nos invita a entender que debemos orar insistentemente, porque el vivir cómodamente y el vivir lejos de Dios nos lleva a tomar decisiones incorrectas. Y por eso el Señor veía ese peligro de dejar de orar insistentemente y decía, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque hemos dejado de orar con fe, hemos dejado de orar insistentemente, hemos dejado de orar en esa confianza de que nuestro Dios nos escucha, pero conscientes de que nos dará respuesta conforme a su voluntad. Por eso mismo, el hecho de estar pidiendo, buscando, llamando, demostrará que realmente dependemos de Dios. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre. No se preocupen por nada, también nos dice, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y también en Filipenses nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano, nos dice Isaías 55, 6. Pero si desde allí buscan al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma, lo encontrarán. Deuteronomio 4:29. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos sugiere en muchos de los pasajes
que oremos insistentemente, que no dudemos, que confiemos, que busquemos con todo el corazón y que entonces nuestro corazón y nuestros pensamientos estarán alineados a su voluntad. Segundo punto, ¿por qué perseverar en la oración? Porque resulta condicional, hermanos. Es una condición perseverar en oración. Cristo es preciso. Si pedimos, recibimos. Si no pedimos, no recibiremos. Si buscamos, hallamos. Si no buscamos, no hallaremos ni encontraremos nada. Si llamamos, nos es abierto. Si no llamamos, nadie nos abrirá. Entonces, por eso nos dice que es condicional, porque si no lo haces, no pasará nada. Y dice Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal. Entonces mostramos falta de respeto al dador si pedimos y nos marchamos antes de recibir lo que estamos pidiendo, ¿no creen? Cuando alguien les pide algo y está insistentemente pidiendo, y ya cuando lo vamos a entregar, de repente se da la vuelta y se va. ¿Qué sentimos? Como que desconcierto. Así sucede a veces con nosotros. Estamos suplicando a Dios y sin embargo, como sentimos que no nos responde, pues no vamos a otra cosa y entonces hacemos lo que es conforme a nuestros pensamientos. Y no es así, hermanos. También dice que mostramos una gran grosería y una falta de sinceridad si buscamos una o dos veces y antes de encontrar lo que necesitamos, abandonamos la búsqueda y nos vamos mejor por con otra decisión y con algo que dices, algo opcional, y dices, bueno, si no me dio esto, pues tomo aquello, ¿no? Y eso pues no es conforme a la voluntad de Dios. Y esto yo lo pienso que se da mucho, por ejemplo, cuando el Señor nos manda a guardar un día de reposo, cuando nos manda a dedicarle tiempo, cuando nos manda a estar conscientes y presentes como un sacrificio vivo delante de Él siempre. Y entonces pues estamos sin trabajo, ¿no? Y estamos pidiendo un trabajo, y vemos que el trabajo no llega, y que entonces pues ya mis deudas están hasta arriba y mis necesidades ya no están cubiertas, y pues bueno, digo, bueno Señor, como tú no me contestaste, pues entonces, pero ¿qué creen? Que de repente me ofrecen un empleo, pero tengo que laborar el sábado. Y pues entonces equivoco la decisión y digo, bueno, si yo le pedí a Dios y Él me dio un trabajo que tengo que trabajar el sábado, pues es voluntad de Dios. Y no, hermanos, no siempre es voluntad de Dios. Porque entonces tomamos la vertiente equivocada y desesperamos en esa petición. Porque el Señor siempre nos dará las cosas que necesitamos conforme a su voluntad y para nuestro bien, no para alejarnos de Él. Y el siguiente es, dejamos con una gran interrogante al morador si llamamos insistentemente una, dos o tres veces la puerta y antes de que nos abran nos damos las vueltas y nos marchamos antes de que vengan a abrir. Son una falta de respeto, ¿verdad? Pues a veces actuamos así. A veces actuamos así con nuestro Dios. Y nuestras oraciones queremos que sean express, queremos que sean rápidas. Escuché a mi hermano Edwin en un tema que decía la oración del microondas, que en 3 minutos queremos que esté lista y que rápido nos den respuesta. Y no es así, hermanos. Tenemos que ser insistentes y perseverantes en la oración hasta recibir respuesta de nuestro Dios, sin tomar decisiones equivocadas. ¿Y cómo nos daremos cuenta de las decisiones equivocadas? Cuando no son de bendición, cuando sabemos que se contraponen a cosas que Dios nos pide que realicemos. Entonces no podemos ir en contra de lo que Dios nos pide con nuestras decisiones. Porque a veces nos excusamos diciendo, Dios sabe que tengo necesidad. No, hermanos. Dios sabe de todo lo que tenemos necesidad, pero nos dará respuesta conforme a su voluntad y para nuestro bien. Porque recuerden que la palabra dice que recibiremos todo, porque todas las cosas obran para bien a los hijos de Dios. Entonces, todas las cosas es todo, bien y mal. Y entonces, hermanos, todo creyente es oído.
Debemos de tener esa confianza y esa seguridad de que toda oración es escuchada y respondida a su tiempo. Pues Dios oye a todo aquel que pide, que busca y que llama. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Y así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13, 14. La oración, hermanos, nos enseña a comunicarnos y tener más compañerismo con Dios. Y confiar, a buscar a Dios más y más. Y más aún, cuando no hayamos respuesta. Seamos más insistentes cuando parezca que no nos escucha. Pero Él está escuchando, Él está atento al clamor de sus hijos. La oración constante, queridos hermanos, e insistente, también nos enseña la paciencia como esperanza en Dios, como esperar en Dios y en sus promesas. En nuestra vida diaria es esencial recordar que pedir, buscar y llamar no son solo acciones, sino actitudes del corazón conscientes. Estas acciones requieren humildad, confianza y perseverancia. La vida cristiana no siempre es sencilla, y lo sabemos. A veces, nuestras oraciones pueden parecer no ser respondidas de la manera que esperamos. Sin embargo, este versículo nos asegura que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y que siempre podemos acercarnos a Él con nuestras necesidades y anhelos, insistentemente, perseverantemente, pero con toda la confianza y la esperanza de que hallaremos respuesta en nuestro Padre amoroso. Algunos aspectos, hermanos, que debemos tener presentes siempre de cómo se persevera en la oración son: acercarse insistentemente y confiadamente a Dios. Esperar en el tiempo de Dios. Alinear el corazón con la voluntad de Dios. Estar alerta física, mental y espiritualmente para escuchar la voz de Dios. Despiertos y atentos para recibir y agradecer las bendiciones y las respuestas. Ir siempre adelante con esperanza y paciencia, incluso en los momentos malos. Aceptar también siempre la voluntad de Dios, porque a veces eso es lo que nos cuesta. A veces nosotros queremos recibir lo que estamos pidiendo y como lo estamos pidiendo. Casi le decimos talla, modelo y dónde lo puede adquirir, ¿no? Y no es así, hermanos. Debemos de aceptar la voluntad de Dios, aunque a veces no es la que esperamos, es la respuesta que el Señor nos ha dado. Y el último punto, queridos hermanos, cómo perseverar en la oración. Separar un tiempo para la oración es bueno, pero envolverse conscientemente y alcanzar la oración eficaz es un desafío formidable. Porque como les comentaba hace un rato, la oración la queremos rápida de 2-3 minutos y ya. Y esperamos respuesta también en 2-5 minutos. No, hermanos, alcanzar esa oración eficaz es un desafío para todos, pero no es imposible. Y esto se logra a base de práctica, de hacerlo continuo, hasta que se vuelva un hábito, hasta que se vuelva una regla en mi vida, hasta que se vuelva una necesidad diaria de presentarme delante de Dios. Así como lo hacía Jesús. Todos los días Él se presentaba delante de su Padre y no oraba 5 minutos. A veces era toda la noche, eran horas constantes en oración con el Padre. Yo cuando era niña miraba a mi abuela que oraba 1 hora, siempre tenía 1 hora especial para retirarse a su habitación. Y sabíamos todos que era la hora de la oración de la abuelita y que a las 6 de la tarde ella no abría la puerta de su cuarto, así pasara lo que pasara, hasta que ella terminara su oración. Y cuando yo era niña decía, ¿pero qué tanto le dirá a Dios? ¿No? O sea, yo estaba acostumbrada a las oraciones pequeñas, por la comida, porque amanecimos, por gracias, por la noche.
En paz me acostaré y asimismo dormiré, era lo que recitamos todos los niños, y a dormir. Entonces para mí las oraciones eran muy cortas, muy rápidas, ¿no? Y yo veía a la abuelita que salía 1 o 2 horas después, no sé, hasta que ella quisiera o hasta que ella sintiera terminada su devocional. Y yo decía, ¿qué tanta cosa hay que decirle? Y cuando ella nos decía, tienen que orar a Dios, tienen que orar, tienen que mínimo 1 hora, yo decía, ay no, ¿y qué tanto le voy a decir? Pero hermanos, sí hay muchas cosas que decirle a Dios, porque esa es la oración íntima, esa es la oración personal. Cuando nos retiramos a nuestra habitación, a nuestro lugar especial, cuando nos despojamos de todo lo que somos, cuando ponemos a sus pies nuestra necesidad, nuestro dolor, nuestras angustias, cómo te sientes, cómo vives, cómo estás. Todas esas cosas a veces son largas. Cuando ya son constantes, a lo mejor hay otro tipo de pláticas, otro tipo de sensaciones, pero es cuando abrimos el corazón, cuando derramamos todo lo que somos delante del Padre. Y esas son las oraciones que a Él le agrada. Debemos de reservar esos momentos íntimos y personales con nuestro Dios. No dejando las oraciones también transitorias del día, ¿no? Como lo son ya de forma obligada siempre y constantes, las de el despertar, las de la comida, las de la cena, las de la noche, las de intercesión de los unos por los otros, porque también esos son momentos especiales, cuando intercedemos por nuestros hermanos, por los enfermos, por los necesitados, también son momentos que tenemos que tener presentes siempre en nuestra vida, cada día. Y hacer esto requiere batallar con la pereza, con las distracciones, con las vanas repeticiones, con la incredulidad, con la duda, con las actividades que nos agendamos todos los días y ese ir y venir de la vida diaria. Requiere todo eso, hermanos, que batallemos con todo eso, que pongamos en orden nuestras prioridades y que reservemos esos momentos especiales con nuestro Dios. Mateo 7:7 nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida en oración y de nuestra relación con Dios. A menudo podemos sentirnos desalentados tal vez. A veces podemos sentirnos en desespero, inseguros, con miedo a veces al acercarnos a Dios, porque nos sabemos pecadores, nos sabemos indignos, pero el Señor está siempre presto, hermanos, a escucharnos. Este versículo nos recuerda que Dios está siempre dispuesto a escuchar y responder. Los que nos alejamos somos nosotros. Él está presente y esperando nuestra presencia delante de Él. Finalmente, amados hermanos, la promesa de que se nos dará, de que hallaremos y de que se nos abrirá, es un aliento para mantenernos firmes en la fe, recordándonos que Dios es un Padre amoroso, que desea lo mejor para sus hijos. Por lo tanto, podemos encontrar consuelo y motivación perdón, para profundizar nuestra búsqueda espiritual y abrazar la invitación de Dios para entrar en una relación más profunda e íntima con Él, en una relación de confianza, en una relación de esperanza, en una relación de fe activa, en una relación de fe consciente y segura. Entendiendo nuevamente que para ser efectivos en la oración, debemos estar comprometidos a hacer lo que los santos en la antigüedad llamaron orar con perseverancia. El apóstol Pablo también nos recomendaba: oren en el Espíritu, en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Efesios 6:18. También Jeremías 24:7 nos dice: les daré un corazón para que conozcan, pues yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón.
Volvamos a nuestro Dios, hermanos. Volvamos a Él con todo ese corazón dispuesto. Dice también Jeremías 29, 12, 13. Entonces ustedes me invocarán. Vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor. Este versículo para mí es muy importante y este versículo ha determinado en muchas maneras mi fe. Tanto que en el ministerio que, para gloria de Dios, dirijo, Mujeres Unidas en Oración, es nuestro verso base. Porque si buscamos de todo el corazón, hallaremos a nuestro Dios en esas súplicas constantes e insistentes, hermanos. Y estos versículos subrayan la generosidad y la disposición de nuestro Dios para conceder a sus hijos lo que necesitan, siempre que lo busquen con un corazón sincero, con una fe certera y consciente. Nunca olvidemos que Dios es amor y su amor es grande e incomparable y su misericordia es para siempre. Y que como un padre no da cosa mala a un hijo, Él nos ama tanto que su amor será la respuesta a nuestra necesidad, siempre para bien. Esa será su respuesta, siempre para nuestro bien. Y quiero concluir con la parte última de nuestra cita base que dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Oremos. Padre bueno y misericordioso, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, hoy y siempre sea santificado tu nombre. En estos momentos, Señor, te agradecemos profundamente, Dios eterno, la palabra escuchada. Señor, gracias, porque tú siempre, Señor, cuidas de darnos a conocer tu palabra, de darnos a entender tu voluntad, de que siempre, Señor, estemos cercanos, buscándote, llamando, para que tú, Señor, nos abras las puertas, Señor, de tu bendición, de tu guía, de tu compañía, de tu dirección en nuestras vidas, Señor, para tu servicio. Señor, ayúdanos a ser entendidos en esta palabra, a ser insistentes, Señor, pero sobre todo, Padre poderoso, a ser hacedores de tu palabra, para poder ser luz, para poder ser guía en la vida de las personas que no te conocen, en la vida de las personas que no hayan consuelo, que no hayan salida, que no hayan camino, que aún no encuentran esa puerta que llama para llamar, Señor, y que tú abras, Padre. Porque Jesús, tú dijiste, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré y cenaré con él. Nosotros a veces tenemos que llamar, Señor, a tu puerta, pero también tú, Jesús, llamas a la nuestra. Y es un llamado a que abramos el corazón, a que abramos esa puerta para poder, Señor, entrar en esa comunión contigo. Gracias, Padre, por esta palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a todos mis hermanos en este hermoso grupo. Bendice a los administradores. Bendice a los oyentes. Bendice a todos los simpatizantes, Señor, que se unen a estas transmisiones para poder escuchar tu palabra. Derrama bendición, Señor, que tu palabra sea fijada en cada corazón, Señor, para ser hacedores de ella. Bendecido sea tu nombre, Jesús. Bendecido seas, Padre poderoso y eterno. Y en tu nombre, Jesús, suplicamos todas estas cosas, sabiendo que tú escuchas. Llamamos, clamamos y tocamos a tu puerta, Jesús. Bendecido seas, en tu nombre todo sea hecho. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Amén. Bendecido día, que tengan ustedes una semana laboral bendecida y que nuestro Dios guíe nuestros pasos y nuestras vidas y seamos insistentes, persistentes en esa oración perseverante que nos llevará a recibir y a que la puerta de bendición se nos sea abierta. Estuvo con ustedes su hermana en la fe, Miriam Valle, desde Baja California, México.
Paz a vosotros.